El ex canciller Rodríguez Macay está ya con nosotros aquí en el programa y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, doctor Rodríguez. Un honor y un gusto tenerlo aquí en el programa. Hola, Sandro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, queremos conocer su posición muy ilustrada sobre esta situación que ha sorprendido en realidad a muchos peruanos de estos cambios ministeriales, concretamente el de la Cancillería, posición que usted ocupó hace algunos años, en el que el canciller inmediato anterior, el que ha sido, digamos, ha renunciado propiamente, aunque parece más que una renuncia, una especie de remoción, tuvo una posición muy particular, muy directa, muy enfática, por utilizar el término, en la OEA con esta situación de Venezuela y las elecciones que este país tuvo en el 28 de julio de este año y que son cuestionadas por diferentes personalidades y países y gobiernos del mundo, del planeta, principalmente de esta zona del hemisferio. Entonces, y ahora el nuevo canciller como que tendría una posición mucho más suave, mucho más de decir, bueno, no quisimos decir esto, o no tenemos todavía una posición más definida frente a lo de Venezuela, asemejando mucho a la posición de Colombia o de Brasil. Entonces, hay dos asuntos. Primero, la nueva, aunque dicen que no es nueva, posición de Perú frente a Venezuela, y además el tema de esos cambios, ¿no? De este cambio que realmente ha sido inesperado. A ver, has dicho, Sandro, varias cosas y yo tendría que disgregarlas para poder, digamos, darle forma, de tal manera que la gente que nos ve y nos escucha pueda tener una idea formada y cabal de lo que está pasando en la política exterior peruana. Primero que coincido contigo en que las palabras del canciller entrante, Elmer Schaller, todavía son declaraciones nuevas, novísimas, todavía en la etapa de construcción para conocer realmente cuál es la posición del Estado peruano, aun cuando ya dijo que hay una línea que no ha variado la política exterior peruana. Entonces, cuando escuchamos eso, inmediatamente lo primero que hacemos es compararlo con el canciller saliente. Porque el canciller saliente, en los últimos días de su gestión, no antes, por favor, los últimos 5 o 7 días anteriores al 28 de julio y durante todo el mes, eso sí, ha sido muy directo y frontal contra Venezuela. Y dijo que Edmundo González era presidente electo. Eso ocasionó incluso rompimiento de las relaciones diplomáticas. Su salida se ha producido al mes siguiente y el presidente del Consejo de Ministros ha sido muy enfático en decir que no tenemos el reconocimiento oficial de que Edmundo González sea presidente electo. Entonces, lo que nos queda a los peruanos es preguntarnos, o es que el canciller saliente dijo lo que escuchamos de manera personal, de manera propia, con lo cual sería grave, porque la política exterior no la dirige el canciller de turno, sino el presidente de la República. O en todo caso, a última hora se ha producido un cambio cualitativo en la política exterior peruana, porque cuando el canciller dijo lo que dijo, debió en ese momento llamarse la atención y en todo caso producirse su renuncia, pero eso no hubo nada. Entonces, yo creo que estamos frente a una valoración que mañana la vamos a ver en el Congreso de la República, porque ha sido citado el canciller Schaller para no solamente decir sus planes, sino, entiendo, asumo,
dilucidar para los peruanos cuál es la línea de la política exterior peruana. Si esa es la línea de decir que el Perú mantiene una sola posición, es decir, está detrás de que no se produzca un fraude en Venezuela y que no reconoce a Edmundo González como presidente electo, tenemos que concluir que González Urrechea estaba actuando en acto marginal, estaba actuando de manera personal. Y eso pues nos revela una suerte de inconsistencia en la política exterior, porque tenemos que tener una sola línea. Cuando el canciller de turno cree algo, lo conversa con el presidente. Si el presidente está de acuerdo, lo dice. Si no está de acuerdo, no puede el canciller mandarse. Esto es fundamental, Sandro. Por eso es que estamos en un rompecabezas de no saber exactamente cuál es el verdadero derrotero, la línea de la política exterior que entiendo el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, a quien hay que darle tiempo, yo no diría el beneficio de la duda, porque él no está imputado de nada, pero sí el tiempo para que él pueda explicar realmente con aclaración cuál es la posición de la política exterior peruana estricto sensu sobre Venezuela. Ahora, respecto a este tema, daría la sensación que en realidad el Perú, porque obviamente Dina Boluarte ahora ya no está dando conferencias de prensa, lo ha dado el premier hasta hace poco, pero no la misma señora Dina Boluarte, bueno, en realidad como lo hacían antes los anteriores presidentes, pero en este caso concreto, da la impresión de que el Perú sí estaba en realidad teniendo esa posición, que era la posición del gobierno en realidad, y de hecho se hablaba inclusive que el anterior canciller iba a liderar una especie de nuevo grupo de Lima, ¿no? O sea, se hablaba a ese nivel de fuerza. Sin embargo, este cambio y otros cambios también que se han dado con otros 3 ministros más, daría la impresión ahora que hubiera sido digitado quizá por Vladimir Cerrón. A ver, el canciller saliente, cuando dijo lo que escuchamos todos en la OEA, yo lo apoyé y dije, porque esa es la línea que yo le pedí a él que dijera. El canciller, cuando asume en noviembre, hasta junio, no tenía una sola posición sobre el tema Venezuela. Y tenemos que ser claros. Yo le sacaba columnas diciéndole, oiga, opine, diga, usted tiene una línea, y nada, y nada, y nada. Recién ha sido los últimos 10 días. Tenemos que ser claros con eso y objetivos. Pero bueno, cuando fue la OEA, yo mismo salí a respaldar al canciller de la República, ahora exministro, porque era lo que corresponde. Yo tengo ese discurso, como ustedes saben, no es un secreto que para mí Maduro es un sátrapa que gobierna Venezuela, es un dictador y cometió un fraude, así directo es Rodríguez Mackey. Bueno, y esa línea ha cambiado, no lo sabemos. Para saberlo, en verdad, tenemos que escuchar al nuevo ministro de Relaciones Exteriores para que dilucide. Eso es lo que yo espero y aspiro que haya. Lo importante, Sandro, es que son 2 cosas. Primero, que el Perú no puede perder su línea en favor de la democracia, en favor del respeto de los derechos humanos y sobre todo en favor de lo que significa para nosotros entender el sentido de la voluntad popular que no existe en estos momentos en Venezuela, que ha sido atropellada por la dictadura. Y evidentemente esta suerte de aclaración, porque la calidad de presidente electo, la vuelvo a decir, en rigor, en el tecnicismo, no le corresponde a Edmundo González, porque la calidad de presidente electo la concede, la otorga la institución que concede estos parámetros, que es el Consejo Nacional Electoral. Aquí en el Perú, cuando alguien gana elecciones, se convierte en virtual presidente.
¿Y cuándo se convierte en presidente electo? Cuando recibe las credenciales. Uh-huh. Entonces, sin embargo, es evidente de que Edmundo González es el presidente de los venezolanos porque ganó las elecciones. De eso estamos claros. Entonces, habrá que preguntarle también al presidente del Consejo de Ministros, a través del canciller actual, que a qué se refiere con que no reconocen a Edmundo González como presidente electo. Porque no llegó a recibir las cartas, las credenciales como presidente de Venezuela, o porque no reconocen el resultado hasta que no se muestren las actas del proceso de elecciones. Eso sería interesante que lo dijeran el canciller el día de mañana cuando se presente en el Congreso de la República. De hecho, es sorprendente, y ahora que usted lo menciona, llama mucho la atención que cuando el Consejo Electoral venezolano, el señor Amoroso, para ser concreto, prácticamente eso ha sido al día siguiente o a los 2 días del 28, ha sido el mismo 29 creo, o el 30 de julio, es que ya dijeron, bueno, estamos al 80% del conteo, pero ya no importa, ya de frente, ya le dan sus credenciales, lo ponen como electo al señor Nicolás Maduro. Sí, bueno, eso es una completa falta de respeto del continente. Ya sabíamos que iba a haber fraude. El Consejo Nacional Electoral está dominado por Maduro y lo que hizo fue maniqueo y lo ungió y le concedió las cartas credenciales, todo en el acto. O sea, una vergüenza lo que vimos por el Consejo Nacional Electoral, que es el único que concede la calidad de presidente electo. Entonces, eso coincido plenamente contigo. Es totalmente ilógico, ¿no? O sea, decir, bueno, ya, porque calculo que ya ganaste, ya, listo, tus credenciales. Eso no es serio. No, es que eso es propio, pues, de una dictadura, de un régimen como el que gobierna Venezuela, que le llega altamente los valores democráticos, la voluntad popular. Maduro es un dictador, es un hombre que gobierna de facto Venezuela, se ha burlado del acuerdo de Barbados, se ha burlado de los venezolanos del continente y del planeta, cometiendo el mayor fraude del siglo XXI. Uh-huh. Correcto. Ahora, se está hablando ahora, yendo a momentos mucho más recientes, de que el local, bueno, prácticamente porque ya no es la embajada, el local que ocupaba la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, y que está siendo de alguna manera manejado por algún tipo de permiso especial por Brasil, sería tomado por las huestes de Maduro en cualquier momento, que le habría quitado ese permiso, digamos, para operar a Brasil. Y ahí están, por supuesto, los allegados a Machado. Permíteme el tecnicismo para digamos, el tema que pones en la mesa como periodista es importante, permíteme el tecnicismo. Cuando hay rompimiento de relaciones diplomáticas, la sede diplomática es inviolable, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. O sea, no es que Maduro pueda entrar en ella, es inviolable por más que haya rompimiento de relaciones diplomáticas. Tanto así que la convención establece que las llaves de la embajada se le da a un segundo, a un tercer estado, que en este caso es Brasil. Es verdad que lo ha quitado Venezuela, le ha quitado esa aquiescencia, pero eso no significa que no lo pueda tener otro país. Uh-huh. Argentina puede recurrir a otro estado para que le dé la llave, pero no puede entrar Nicolás Maduro en la misión diplomática. Ya tuvimos el caso de Ecuador, que ingresó el gobierno del presidente Noboa, y eso ha sido muy malo, es un mal precedente y no puede violentarse el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Por más que haya rompimiento de relaciones, los archivos, todo lo que está dentro de la embajada, la sede misma, sigue siendo inviolable por más que no haya funcionalidad de la misión diplomática. Ahora, estas violaciones a representaciones diplomáticas ya se han dado en el pasado, en el mundo.
en Irán, por ejemplo, en Afganistán. No, No. no. A ver, gracias por la aseveración para aclarar. Cuando hablamos de violación de el principio, valga la redundancia, de inviolabilidad de la misión diplomática, hablamos de que sea el actor activo el Estado. Entonces, en el caso de Irán, cuando ingresaron la turba de universitarios y otros más, no era el Estado iraní. Bien, estamos con el señor... En el caso peruano, la convención no se refiere a ellos porque son marginales. Se refiere al Estado, que es el único caso que hemos visto en Ecuador, que entró en la embajada de México. Ese sí fue el Estado. Y en el caso de Perú en 1996 con la embajada de Japón, o 97 en realidad. Por eso decía, el caso del MRTA, que entraron en la embajada de Japón, tampoco es de acuerdo con la Convención de Viena, porque no es el Estado el que entró ni violó la embajada, sino un grupo terrorista. O sea, el principio de inviolabilidad de la misión diplomática se refiere al Estado que no puede entrar en la sede diplomática de otro Estado. ¿En qué momento se extingue eso? ¿En qué momento se extingue esta prerrogativa? Claro, que ese local, que ese ambiente o ese lugar, esa oficina, ese departamento o esa casa, esa mansión o residencia es un lugar diplomático. De hecho, ya expulsaron a los integrantes de ahí, ¿no? El Estado decide, por ejemplo, cambiar de sede y se acabó. Ahora, cuando por la naturaleza de las circunstancias la misión es tomada, por ejemplo, por un grupo terrorista, ya deja de ser la misión propiamente dicha y el Estado usa todo su aparato coactivo contra ese grupo terrorista. Es lo que hizo el Perú con la embajada de Japón aquí en Lima. Cuando nuestras fuerzas de élite, nuestros comandos Chavín de Guanta, ingresan en la embajada de Japón, para hacerlo no tuvieron que pedirle permiso a Japón, no, porque por la naturaleza de los hechos, la misión diplomática, al haber estado tomada por terroristas, ya cabía en pleno acto de ejecución de la soberanía del Estado peruano para intervenir, porque se trataba de vidas humanas, y ya la funcionalidad de la misión había desaparecido. Ahí sí. Ese es un tema distinto. Correcto. Ahora, en el caso de Argentina, por ningún motivo la misión diplomática puede ser abordada por Venezuela. Allí dentro, además, hay 6 copartidarios de María Corina Machado que están protegidos por la Convención de Viena, porque la Convención de Viena dice que esa sede es inviolable, por más que no tengan el patrocinio de Brasil, porque se va a quitar. No pueden ingresar en una sede diplomática por ningún motivo ni circunstancia. Correcto. Ahora, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero tengo algunas preguntas finales para hacerle, que es muy importante poder darnos luces sobre este particular. Hasta hace poco hubo algo un poco extraño, porque cuando se agudizó en las anteriores elecciones de Venezuela, acá en el Perú, me parece que estaba el gobierno del señor Vizcarra, me parece, de Pedro Pablo Kuczynski estaba todavía, lo expulsaron, creo, al embajador, y pusieron en el local de la embajada de Venezuela, de acá del Perú, me parece, a un representante, pero del señor Guaidó, ¿no? Estuvo ahí por un tiempo y luego otra vez reaparecieron los representantes del señor Maduro, me parece, cuando ingresó el señor Pedro Castillo, ¿no? Entonces,
En este caso, ¿qué es lo que podría pasar? De hecho, actualmente, al igual que el Perú, la embajada de Venezuela en Perú no está operando, ni siquiera para trámites administrativos, me parece que lo está operando Brasil o Colombia en su nombre, en forma temporal, pero en este caso podría darse el caso que el señor Edmundo González opere como un presidente, digamos, en el exilio, opere desde fuera y pida una representación acá. Qué buena pregunta. Tenemos que ser muy claros. Primero, el caso de Juan Guaidó, efectivamente fue declarado presidente de jure, de derecho, y su embajador, que a quien conocí aquí en Lima, nunca ejerció funciones desde adentro de la sede diplomática que estaba en manos siempre de Maduro. Nunca lo hizo desde dentro. Pero era el presidente de Guaidó, el embajador de Guaidó. El tema es que Guaidó en el tiempo, como sabemos, cuando no se tiene todo el control político y el aparato del Estado, no se tiene poder pleno y por eso se desvaneció. Tenemos que ser claros, hasta Estados Unidos después ya le quitó la alfombra, hay que decirlo así como tal como es. Pero Edmundo González no puede tener un gobierno en el exilio porque él no ha llegado a formar gobierno, no ha llegado a juramentar. O sea, tenemos que ser muy claros. Para mí la connotación de Edmundo González es la de presidente virtual o virtual presidente de Venezuela, porque fue ungido en las urnas. Es el presidente que la voluntad popular ha querido, pero no es presidente electo porque no recibió las cartas credenciales, que tampoco las iba a tener porque este Consejo Nacional Electoral está hipotecado pues a Nicolás Maduro, tenemos que ser claros. Pero, por tanto, no hay un presidente en el exilio, ni formaría un gabinete en el exilio, porque todo eso más bien lo va a debilitar. Él tiene que seguir desde afuera, ya llegó a España, arengando para poder conseguir la democracia en su país. Es un hombre prestigioso, valiente, un diplomático que salió al frente cuando Nicolás Maduro empezó a sacar a todas las fichas que pudieran haberle ganado. Cualquiera le ganaba. María Corina Machado, Corina Lloris, cualquiera le ganaba. Pero así es Maduro, pues. Así son los dictadores, van sacando a todos los que encuentran en el camino, les ponen cualquier pretexto para involucrarlos. Y Edmundo González ha tenido que pensar en su vida, su integridad física, emocional, etcétera, y por eso tuvo el asilo de España. Ya hemos visto las declaraciones del propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha sido muy claro y categórico en la concesión de este asilo a Edmundo González. 31 expresidentes han hecho un pedido ante la Corte Penal Internacional ante la Corte Penal Internacional para pedir que sea detenido, sea encarcelado ese señor Nicolás Maduro. No sé si por los cascos azules o por quién en realidad, o qué. Sin embargo, se está cuestionando también a la misma Corte Penal Internacional, puesto que la abogada del señor Nicolás Maduro, el dictador Maduro, es cuñada del famoso jefe de esta Corte Penal Internacional, que por cierto ha abierto recientemente una oficina en Caracas y aparente ser amigo del señor Maduro. Yo coincido plenamente con esa reflexión. Es más, la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu lo imputa en un santiamén y pide su detención en un santiamén, y a Nicolás Maduro, cuyas evidencias de violación de derechos humanos tiene largo tiempo, sigue todavía a paso de tortura. Esas son las cosas que hacen creer que las instancias supranacionales no gozan de la credibilidad que quisiéramos. Cuidado con eso. Los jueces internos e internacionales no pueden ideologizarse. No estoy diciendo que sí sea totalmente, pero
no hay que crear suspicacia. El derecho tiene un comportamiento científico distinto y distante de la política y de la ideología, que es lo que siempre digo en mis clases a mis alumnos. Tenemos que ser muy claros y muy objetivos a la hora de hacer valoraciones del derecho internacional, etcétera, etcétera. China tiene muchos intereses en general en la región, en el Perú en particular. Se está hablando que el mismo presidente chino va a estar presente en la APEC, que ya se viene acá 2 meses, mes y medio. Se habla que inclusive el presidente Biden va a estar también presente acá en esta importante reunión. Ahora, ¿le convendría a China seguir siendo, digamos, el escudero o defensor de esas atrocidades que están habiendo en Venezuela? ¿De seguir apoyando como lo está haciendo al señor Maduro? Mira, yo creo que China en verdad protege, si acaso es la palabra adecuada, a Nicolás Maduro, al régimen, o se hace de la vista gorda, no tanto por proteger, digamos, lo que está sucediendo alrededor de los derechos humanos. No, yo creo que ellos miran macro. La única, a mi juicio, razón por la cual se ve a una China que no le da la espalda a Maduro es porque quiere fungir de equilibrio respecto a Estados Unidos. Y estamos hablando de coordenadas mayores en el sistema internacional, de relaciones internacionales, de movilizaciones geopolíticas. Entonces, la actuación china no es por Maduro mismo o Venezuela misma, sino por Estados Unidos, para hacerle contrapeso internacional. Eso es lo que yo veo en el comportamiento de China. Correcto. Y finalmente, doctor Rodríguez Macay, preguntarle lo siguiente: ¿cuál cree que hace o vaticina que puede ser el futuro de las relaciones diplomáticas de Perú con Venezuela? ¿Cree que se vuelvan a abrir o que Perú, de alguna manera, con el tiempo, si lamentablemente, esperemos que no, se disipa nuevamente ese tema del señor Edmundo González, así como pasó con el señor Guaidó, que Perú vuelva a tener esta representación diplomática de las huestes de Maduro acá en el Perú y como que no pasó nada? ¿Perú podría permitir eso? De hecho, actualmente, como usted lo sabe, desde 1989, cuando estuvo el primer gobierno de Alan García, se instauró una representación diplomática de Norcorea acá en el Perú, que es un país muy cuestionado, ¿no? Y todavía existe, ¿no? Entonces, ¿cree que podría restablecerse ese tipo de visión diplomática venezolana, así como están las cosas? Mira, yo no creo que así como están las cosas, pero hay que dejar, porque primero que el tiempo cumpla su rol. En diplomacia el tiempo cumple un rol. Ahora, yo no creo que sea bueno para que el Perú mantenga una relación de ruptura con Venezuela. Aquí hay intereses, y esos intereses pasan por los peruanos y los venezolanos que se movilizan. Hay más de 1,5 millones de venezolanos en nuestro país. Estoy diciendo que la relación en estos momentos está rota, quebrada, y eso no es bueno para la relación bilateral. En el escenario de que Edmundo González pudiera ser presidente, juramente, Maduro caiga, etcétera, será lo plus ultra esperado. En el escenario de que Maduro continúe, hay que dejar pasar que el tiempo pase y podríamos pensar en función de los intereses nacionales. Recordemos que entre estados no hay amigos, sino intereses. De eso estoy hablando. Podríamos crear puentes para por lo menos tener vinculaciones que sean en el nivel de encargatura de negocios, pero eso todavía no. Eso tiene que ser mucho más adelante, en el escenario que Maduro continúe en el poder bajo la tesis del imperio de los intereses del Estado, los intereses nacionales. Esa es la única, pero y aspiro que sea en la tesis inicial con un gobierno democrático como es el que queremos, porque finalmente Venezuela es un país hermano que está muy cerca de nosotros y tenemos muchas vinculaciones históricas. Correcto. Muchísimas gracias,
señor Rodríguez Macay, por estar con nosotros aquí en Solo Frecuencia Primera y en Extremos. Ha sido enormemente ilustrativo, como siempre lo son vuestras cátedras. Yo mismo he sido su alumno en la maestría en algún momento en la Universidad de San Martín, y es importantísimo conocer y saber de una excelente fuente como usted. Usted ha sido canciller también hace algunos años, estas situaciones que estamos viviendo aquí en la región. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, muy amable. Gracias. Muy bien, ha sido el señor Rodríguez Macay, Miguel Rodríguez Macay, ex canciller de la República e internacionalista y abogado, quien ha estado con nosotros para comentarnos sobre este particular. Y me pregunto, ¿por qué Perú sigue teniendo una embajada de Norcorea? Casi no exportamos a Norcorea. ¿Qué sentido hay de seguir teniendo esto? Buena pregunta. Volvemos con Extremos aquí en Sol Frecuencia Primera. Regresamos en la señal de la nueva era. Volvemos.